Todo pronto para dar inicio a esta tertulia de jueves 13 de junio de 2024. Estamos con Cecilia y Luz, ya en Salto. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Buenos días, un saludo a todos. Muy bien por acá. Acá en estudio, Gabriel Mazarovich. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Muy buenos días, muy bien. Fernanda Sfer, buen día. Buen día, ¿cómo están? Y Esteban Valentí. ¿Cómo andas, Esteban? Bien, buen día. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. La gestión del presidente Luis Lacalle Pou recibe la aprobación del 50% de los uruguayos, según la última encuesta de Opción Consultores, que fue presentada ayer en Telenoche. Según este sondeo, el 50% de evaluación favorable se reparte en 17% que considera que la gestión es muy buena y 33% que la califica como buena. Por otra parte, desaprueba la gestión de Lacalle Pou el 28%, que se divide en partes iguales entre quienes opinan que la conducción es mala y muy mala. A partir de estos números, según señala el informe, se configura un saldo positivo de más 22. En cuanto a la serie histórica, el pico más alto de aprobación de Lacalle Pou se dio en el segundo trimestre de 2020, con 62% de aprobación, y el piso se dio en el tercer trimestre de 2022, cuando bajó a 41%. A partir de ese último momento, la aprobación viene en un proceso de crecimiento que llega a su punto máximo en esta última medición con 50%. La desaprobación, en tanto, tuvo su guarismo más bajo al inicio de la gestión, con un 11%, y desde el segundo trimestre de 2022 oscila entre 28 y 32%. Por otro lado, según comenta Opción, la comparación con ciclos previos de gobierno nacional sigue también marcando un posicionamiento favorable del actual mandatario, que se acerca al final de su ciclo en situación notoriamente mejor que las anteriores administraciones, conducidas por algunos de los partidos fundacionales desde 1984 en adelante, dice Opción. Y si se compara con registros de esta década, pertenecientes a los dos últimos gobiernos frente amplistas, en un mismo punto de ciclo, se comprueba que los guarismos de aprobación actuales se parecen mucho más a la gestión encabezada por José Mujica que a la de segunda gestión de Tabaré Vázquez. En mayo de 2014 y de 2019, 46% y 28% de los uruguayos aprobaban la labor gubernamental, 4 y 22 puntos por debajo de la aprobación actual. Si se utiliza como indicador comparativo las brechas evaluativas, este gobierno tiene una brecha de más 22, el de José Mujica contaba a esta altura con más 24 y la segunda gestión de Vázquez con un saldo negativo de menos 13. Qué sopa de números, ¿eh? Bueno, a ver, consideraciones. ¿Quién quiere arrancar? Cecilia, ¿querés arrancar vos? Que por ser la del mate estás más despierta. Sí, por tener el mate me toca. Dale. No, la verdad que para mí es interesante ver la evolución y sobre todo la comparación con otras gestiones. Me parece que tiene que ver también con las características personales que tiene el presidente de Lacalle Pou. Algo que se le criticaba al principio del periodo de gobierno, que era ese presidencialismo tan fuerte, tan personal, tan personal y con su impronta, por decirlo de alguna manera, y se lo criticaba mucho por eso. Yo creo que al final del día termina siendo parte de estos resultados positivos, ¿no? O sea, es una persona que tiene un liderazgo que se impuso a todo. Se impuso incluso, entiendo yo, que a la gestión de gobierno, pero también a su partido. Esto para mí deja en situación complicada en un año electoral a sus propios compañeros de partido, o sea, a Delgado y a Raffo, porque cuando uno percibe una figura tan fuerte desde el punto de vista del liderazgo, todo lo que está al lado de alguna forma se desdibuja un poco. Entonces me parece que es muy interesante analizar esta evaluación, sobre todo porque en parte del periodo de gobierno cayó un poco la aprobación fuerte que tenía el presidente, pero así todo siguió siendo una aprobación importante. Y es a su persona, a su modo de ser, a su impronta, a eso que la oposición tanto le criticó. Así que en realidad me parece, yo incluso en algún momento decía, ¿por qué sigue con ese personalismo si todo el mundo ataca esa cuestión, ¿no? Y bueno, evidentemente
terminó siendo un resultado positivo para su imagen, así que su estrategia me parece bueno, que tenía razón en seguirla. A ver, los demás. Gabriel. Yo dos o tres cosas para decir. Una, como siempre, los números son los números, el problema es quienes interpretan los números, decían sobre los economistas y creo que vale para las encuestas también. Me llama mucho la atención que en las comparaciones que hace Opción no coloque la primera gestión de Tabaré Vázquez, sinceramente, y compare solo con el tercero, porque Tabaré Vázquez terminó con una aprobación del 80% en la primera gestión. Y es muy llamativo que la mejor aprobación de toda la historia no se considere. Me parece realmente insólito en un informe de encuestas, realmente insólito. Segundo, creo que tampoco le hace un favor a los otros presidentes de los partidos tradicionales de la apertura democrática, porque eran presidentes de un partido y por lo tanto tenían en contra la identidad partidaria, o sea, a Sanguinetti le estaba en contra buena parte del Partido Nacional y por per se, además del Frente Amplio, etcétera, y a la calle Papá también. El Partido Colorado ferozmente, además, y el Frente Amplio. O sea que ahí están comparando manzanas con boñatos, sinceramente, en la comparación. Lo otro, que hay dicho esto, que me parece que son consideraciones interesantes para decir, me parece que es un dato interesante de la realidad, cómo la calle Pou logra separar su imagen de las consideraciones populares sobre las políticas de su gobierno, que no son así. O sea, hay un cuestionamiento muy fuerte a la política de seguridad, hay una preocupación muy grande con la economía, hay un rechazo muy grande, cercano al 60% a la reforma jubilatoria, y él logra en una estrategia que creo que es de comunicación y es política, como decía Cecilia, que eso no lo golpee. En este caso, porque tiene un gobierno que ha tenido que renunciar ministros por todo tipo y color, escándalos muy fuertes, más allá de lo que uno opine específicamente sobre los escándalos, pero escándalos muy fuertes, cotidianos. Y bueno, yo cierro diciendo... Aclara, así que el último episodio vinculado al caso Astesiano, este último, ¿no? El de vuelta, el que lo tuvo ahora en el tapete a partir de lo que se señala de Marcelo Abdala y la investigación a este local en Ciudad Vieja, no está contemplado, ¿no? La medición. No, está claro, pero también es cierto que hay una seguidilla enorme que sí están contemplados y notoriamente, según estas encuestas, no lo golpearon, porque es así. O sea, no hay una discusión posible ahí. Creo que eso abre una pregunta también sobre cómo está en consideración de la sociedad las cosas por las cuales se pueden criticar, qué está naturalizado y qué no, y qué implica. O sea, porque también yo creo, por ejemplo, qué opinión tienen o qué relevancia le dan las y los uruguayos al tema de la corrupción y de la gestión del poder, y qué relevancia le dan o le damos los uruguayos al tema de la igualdad, que son los dos grandes cuestionamientos. Y por último, termino. Yo escuchaba a Cecilia decir la preocupación hacia adentro del Partido Nacional. Es obvio que la popularidad presidencial, que además es un tema muy relativo porque no hay manera de comprobarlo, porque no se vota la popularidad, no hay manera de comprobarlo. No lo trasladaba Tabaré Vázquez al Frente Amplio claramente, no lo traslada a la calle al Partido Nacional, que no sube en ese nivel ni en esa aguja. Pero la incomodidad el peso grande de la calle Pou, que Cecilia decía en el Partido Nacional, también creo que es un problema para los socios de la coalición. Porque realmente parece ser que los resultados positivos se concentran en él y sin embargo los otros socios de la coalición no levantan en torno de expectativa de voto o en otras cuestiones. Por lo tanto, me parece que es un escenario interesante de plantear y creo que es una estrategia a estudiar cómo ha logrado desacoplarse de otros cuestionamientos y mantener esa imagen al margen de los cuestionamientos que hay sobre otras cosas. ¿No? Sí, a mí no fue un número, honestamente, que me haya sorprendido. Acá hay dos cosas que hacen parte de lo mismo, pero para separar. Primero, lo que tiene que ver con la gestión estrictamente, porque en realidad la pregunta es cuál es la aprobación de la gestión, no de Luis Lacalle Pou. Obviamente es imposible separarlo. Creo que sí hay y bueno, el jueves pasado estábamos hablando,
¿Se acuerdan de lo que había declarado Yamandu Orsi sobre los cambios, que no iba a haber un cambio radical en políticas económicas? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque me parece que en lo que tiene que ver con las políticas públicas, tú mencionabas que no había tal aprobación. Yo creo que, bueno, eso en realidad lo vamos a ver en octubre y en noviembre cuando las urnas hablen. Me parece que no es, que tiene total lógica porque cuando estás en la calle con la gente, todo, obviamente existe siempre quien está en descontento, pero no es ese mundo del que a veces los precandidatos hablan, de un mundo catastrófico, que Uruguay está pasando por el peor momento del mundo, y la gente sale todos los días a la calle y ve que su realidad es otra. Obviamente las generalizaciones siempre son muy injustas. Pero eso es lo que tiene que ver con la gestión, que hace lo hemos hablado varias veces. Yo creo que puede ser muy negativo muchas veces para la oposición ese desgaste y ese agrandar algunos temas que no condicen con la cotidianidad de la gente. Y por otro lado, obviamente, lo que tiene que ver como el presidente como figura, lo que estaban mencionando. Y yo creo que la gran fortaleza del presidente es justamente lo cercano que es y lo que anda en las calles, lo que anda en el país, lo que anda por todo el interior del país. No es un presidente que no se sabe dónde está. No es un presidente que le quede lejos a la gente. Es un presidente muy presente en la cotidiana. Me parece que eso también fortalece mucho lo que es esa imagen de cercanía, que decían, bueno, hay cosas que no le afectan. Creo que responde también a ese interpretar. Me parece que, estando de acuerdo con él políticamente o no, es uno de los políticos que mejor interpreta la realidad nacional, y eso se traduce en su aprobación. Hago un paréntesis nomás. La pregunta que hace Opción, ¿cómo la formula? Es, tomando en cuenta todos los aspectos, ¿cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional encabezado por Luis Lacalle Pou? Por eso mismo. Hace ese mix, ¿no? Porque no es solo la gestión, no es solo la figura, exacto, sino que menciona ambas cosas, ¿no? Y ahí entiendo que se potencian. Creo que ese es otro error técnico en la formulación, porque no tiene nada que ver con la evaluación de las políticas posteriores. Bueno, yo voy a empezar con una frase de Rabin, que fue uno de los líderes principales de Israel, que le he dicho, pero la voy a repetir. Las encuestas son como el perfume, hay que olerlas, no hay que tomárselas. En especial cuando te va bien, ¿tá? Porque te pueden llevar a confusiones muy grandes. En segundo término, yo desde hace 20 años que vengo diciendo que Lacalle, que Lacalle es un tipo muy inteligente, muy rápido, muy, pegado a su oficio de político. Y lo practica cotidianamente. Está en plena campaña electoral, plena. ¿Ah? Es decir, la campaña del Partido Nacional es más de Lacalle que de Delgado. Es más, está sincronizada. Por lo tanto, tercer cosa, nunca nadie va a poder comprobar si tiene ese prestigio o no lo tiene. Esa es la ventaja que tienen las encuestadoras. A ver, ¿cuándo me vas a decir que tenés 50%? Nadie va a poner. Mucho más esa pregunta absolutamente impresentable técnicamente, como decir, la gestión del gobierno, porque yo te la contesto de dos maneras. Primero, si vos decís que aprobás 50% de la gestión del gobierno encabezada por Lacalle, nunca te va a dar 38% de la intención de voto. ¿Por qué la gente va a tener intención de voto? Por la gestión. 38%. Estás uniendo las dos encuestas. Con 50. Claro, estoy uniendo la otra encuesta de la misma empresa. ¿Tá? 38. Vamos a ver, sube más todavía. No cierra. Tercer aspecto. Es decir, cuarto, porque también dije que no se va a poder comprobar. Cuarto aspecto. No. Díganme una cosa. Sí, la de las internas está claro que con el voto se ve reflejado. ¿Saben cuántos frente amplistas están registrados como que apoyan a la gestión encabezada por Lacalle? Frente amplista, es decir, gente que se declara que va a votar por el Frente Amplio. Entre un tercio de los frente amplistas y un cuarto de los frente amplistas. Si no, no llegas a esa cifra. ¿Está claro? Y yo, en ese caso,
con todas las mismas limitaciones que tienen todas las encuestas. En este caso son encuestas cualitativas, es decir, son grupos cualitativos que se le hacen varias preguntas. Yo te puedo decir que entre los 3 grupos que tenemos de análisis cualitativo, no logro llegar al 2% de apoyo a la calle. No lo logro entre los frentes amplistas. Entre los colorados y los blancos, lo que decía Mazarovich es cierto. Es decir, acá estamos hablando de un gobierno de coalición que es diferente a los anteriores. Ahora, para mí, para la campaña del Frente Amplio, la campaña, no me molesta en absoluto, la considero, etcétera. No la creo, ¿qué quiere que te diga? Cada uno, ¿viste? No me la tomo, esta encuesta, no me la tomo. Ahora, los que se la tendrían que tomar rápidamente son los otros partidos, porque en el mismo momento les da un desastre de proporciones. Waterloo es una victoria de Napoleón, ¿está claro? ¿Por qué? Porque no suben, bajan, es decir, están a nivel de la mitad de lo que dio, digamos, lo que daban hace 5 años, exactamente. Y yo voy a agregar un detalle. El Frente Amplio, desde el punto de vista de la comparación que tiene que hacerse técnicamente, es cuánto tenés de intención de voto hoy, cuánto tenía intención de voto un mes antes de las elecciones internas del año 19. Ya había bajado 10%, que después se reflejó en octubre, y había bajado una barbaridad para las internas, aunque fue mucho peor. Pero ahí está yendo de vuelta intención de voto. Sí, intención de voto, que fue peor de lo que dijeron las encuestas, porque sacó el 31%, 269.000 votos. Y ahora, en las internas, se le da que va a votar el 50%, cosa que no creo absolutamente. A mí, entre la interna del Frente Amplio, me da que va a votar el 40%. Pero nos estamos yendo de tema, Esteban. ¿Está? No, pues ¿sabes qué pasa? Hay que tener parámetros de medidas. Es obligatorio. Es decir, ¿qué quiere que te diga? O hago un acto de fe y digo, ay, Opción encontró los 50%, entonces es me la tomo toda, o tomo referencia. Yo hago lo mismo cuando a nosotros nos dan ciertas cifras. ¿Sabes cuánto le da de diferencia a Opción entre Carolina Cose y Orsi? En esta encuesta, 20 puntos. Yo no lo creo. 20 puntos. Pero de vuelta, la de intención de voto, incluso a la interna, decís, ¿no? Decís la mención en la misma interna. encuesta interviene la misma gente y le da una diferencia. No, digo porque lo presentó distinto ayer Opción. O sea, esta es la que 35. estábamos hablando, era de la aprobación de la gestión del gobierno con lo que se menciona de la calle Pou. No lo creo. Pero creo tampoco esa diferencia entre Orsi, y todos saben que yo apoyo a Orsi, y Carolina Cose, 35-25. No me la por tomo. un minuto a lo que decía Gabriel de la evaluación por temas, por ejemplo, también se consulta. ¿Cómo considera que es? Dice, pensando en la economía, ¿usted diría que la gestión del gobierno nacional encabezada por Luis Lacalle Pou es? Y ahí cuando preguntan por la economía, 9% dice muy buena, 32% buena. Ahí sumamos 41%, diferente al 50% de la calle Pou. Por eso vos decías lo de los temas. ¿Y sobre seguridad? Y seguridad, muy buena, 3%, buena, 19%, estamos hablando de ahí 22%. Debe ser por jugar al básquetbol bien, entonces. Porque si en economía y en seguridad le da esa diferencia con la global, me tenés que explicar de dónde recoge los otros 50%. Pero un número te sirve y otro no, Esteban. Un número te sirve, el de los no por temas te ninguno, sirve y el de la aprobación del presidente no. A ver, vamos con Cecilia, Esteban. Te voy a decir, el que más me serviría, y yo podría decir, es este de la interna. Y digo, no le creo. Muy bien. Y tengo la generosidad de decir que es un problema técnico. Vamos con Cecilia. Yo lo que quería, volviendo al punto del tema de la popularidad de la calle Pou, porque en realidad es lo que se está discutiendo, sí, me parece a mí. Sí. Equipos también había hecho una encuesta en mayo que también le daba 49% de popularidad en la calle Pou.
Por lo tanto, digo, más allá de los tecnicismos, que por ejemplo yo no soy una experta, no puedo comparar mi análisis con el que puede hacer Esteban, por ejemplo, que sí lo es, entiendo que sí hay una tendencia que ubica en una división a la población donde alrededor del 50% tiene una aprobación de la calle Pou, que para mí no implica una aprobación del gobierno de la calle Pou, ni de sus temas más importantes. Pero la pregunta lo dice. Por eso, claro, pero sí, dice incluso que la gente no aprueba los temas más importantes como la economía y la seguridad. Entonces, por eso yo cuando hoy hablaba, hacía la disociación entre lo que es la figura presidente como persona líder y lo que es, en definitiva, su gestión. Porque desde hace bastante tiempo que hablamos en esta mesa temas parecidos, yo tengo una visión clara de que la figura de la calle Pou está planificando su elección o está preparando su elección del 2030. Entonces, en realidad, cuanto más puede, se despega de todos los problemas que tiene el gobierno. Ahora, eso no le hace ningún favor, sobre todo a sus propios compañeros de partido, porque claro, cuando vos tenés una persona con un liderazgo y una simpatía del 50%, es muy difícil para los otros traccionar debajo de Sionbú, ¿no? O sea, es bastante complicado. Pero entiendo que es una diferencia importante hablar de la calle Pou precandidato del 2030, por decirlo así, que hablar de lo que va a ser ahora esta candidatura de Delgado y de Raffo, que es muy difícil que lleguen siquiera a guarismos similares, y ya estoy hablando no solo de las tendencias, sino de la propia elección interna que viene dentro de pocos días. Gabriel, Sí, yo breve, yo no es una cruzada contra opción ni nada que se le parezca, es simplemente un análisis crítico de los números que dan, y yo señalo simplemente que es muy difícil entender lo que ocurre. Por eso digo, tenemos que pensar que hay una estrategia construida para separar al presidente y su imagen de los problemas concretos. Eso puede ser una estrategia interesante para la calle Pou, inclusive para el Partido Nacional hacia el 2030, pero vuelvo a decir, no es solo un problema para el Partido Nacional, es un problema para todos los socios de la coalición en las elecciones, porque notoriamente están pagando el costo de los problemas otros, porque eso no queda aislado en la sociedad, porque el Partido Nacional no llega al 30% en la intención de voto, por lo tanto, o está ahí, no crece en ningún sentido. Y los demás no solo no crecen, sino que decrecen. Entonces, hay una cuestión que me parece que tiene que ver con eso. Y creo que está clara, la estrategia fue clarísima, ¿no? O sea, la podemos establecer en frases como pasé a saludar, ¿no? Y hay parte pero claramente hay una parte de la sociedad que en la cual esa estrategia impacta positivamente para la calle Pou. Eso no hay que desconocerlo. Eso es así y está bien. Entonces hay un discurso de me hago cargo, y hay hechos de no me hago cargo y hago hacerse cargo a otros. Entonces, eso es lo que la práctica política que ha ocurrido, y creo que notoriamente en algunos aspectos le está funcionando bien a la calle Pou en la imagen. Eso yo no lo discuto. Creo que después hay muchas cosas para ver cómo eso se traduce en términos políticos concretos. Yo recuerdo cuando la discusión de la LUC, que era en el cenit de la popularidad de la calle Pou. Más de 60%, era imposible discutirle nada, porque además tenía una conferencia de prensa diaria, era imposible hacer nada, y nos dijeron la cadena final. Es imposible juntar las firmas, y van a ser arrasados en el plebiscito, en el referéndum. Nada de eso pasó luego, ¿no? Fueron las cosas muy parejas. Y hubo una discusión ciudadana. 26.000 votos.
en la que se planteó. ¿Por qué digo esto? Para decir que la calle Pou no es una figura política importante, no se puede ser necio, claramente lo es, y tiene una manera de hacer política que le ha dado réditos. Lo que digo que después en el debate en la sociedad, esas cosas no son imbatibles ni son imposibles de transformar, porque ese era el momento más difícil, además, para plantearlo, y sin embargo fue por 20 y pocos mil votos la diferencia, y la discusión se planteó en otra dicotomía y en otra situación. Termino, Romina. Creo que claramente hay una sociedad partida en dos. Digo, ¿no? Hay un bloque, y quizás la diferencia más grande sea que ahora hay un liderazgo consolidado en el bloque de derecha, por decirlo de alguna manera y a grosso modo, y hay una renovación de liderazgos en el bloque de la izquierda, que antes tenía los liderazgos más potentes y más fuertes. Eso también es una realidad y debe estar jugando en estas cuestiones. Fernando. Yo tengo un matiz ahí, si me permitís, Romina. Sí. Yo, también mientras uno hace el análisis y escucha a los compañeros, ¿no? Una cuestión que me parece importante hacer un matiz. Yo creo que es verdad que el Partido Nacional está en un proceso donde quizás después de incluso de algún tiempo tiene un liderazgo, o uno lo percibe con un liderazgo fuerte de la calle Pou. Tan fuerte que en realidad a los otros sectores les cuesta verse dibujados. Cuando uno mira de afuera, realmente uno percibe que es como absoluto ese liderazgo, ¿no? O casi absoluto. Y creo que después en los demás partidos hay matices. Por ejemplo, el Frente Amplio hoy está pasando en un proceso de renovación. Yo concuerdo con Gabriel. Me parece que el Partido Colorado también está pasando un proceso de renovación y de cambio y no tiene ese liderazgo fuerte. En el caso del Cabildo Abierto sí existe un liderazgo fuerte, que es el liderazgo de Magnini, con un público que puede decir, sí, te apruebo la gestión de la calle Pou, pero te paso una línea allí en el medio porque hay cantidad de cosas que no me gustan, y estoy de acuerdo, y no veo ese país maravilloso que ve el Partido Nacional, pero tiene un liderazgo. Entonces, ahí es donde la fuerza de la calle Pou, que además tiene todos los medios, que además sale y da una vuelta a manzana y todo el mundo le saca fotos y cámaras y no sé qué más, porque el presidente obviamente está sacando o pretendiendo sacar esa ventaja de cara al 2030. Y ahí es donde yo digo, para mí termina poniéndole como una nubecita así a Delgado, que cada vez uno ve que hace mayor esfuerzo, pero cuanto más se esfuerza le ponen, bueno, pero la calle está despegado, entonces es medio difícil para Delgado y para Rafa trabajar ahí. Fernanda. Yo no soy de las que subestiman a la gente. Cuando se dice esto de, bueno, las cosas no le afectan, o el presidente da explicaciones que hacen que... O sea, la gente no es tonta. En este país, por favor, ¿cuándo vamos a asumir que la gente vota con motivaciones legítimas y que cada motivación para elegir en esa urna es válida? Yo siento que a veces caemos en esto, ¿no? De subestimar sistemáticamente a la gente y en esto de, bueno, sí, el presidente los ha manipulado de forma tal que logra separarse de las cosas. No, la gente aprueba su gestión con sus luces y con sus sombras. O por lo menos así lo vi toda mi vida. Cuando se criticaba de por qué la gente votaba el Frente Amplio, yo entendía que tenían motivaciones totalmente legítimas para elegir lo que estaban eligiendo. Votaba. Cuando votaba. No decían que apoyaba. Bueno, Esteban, ponele el nombre que quieran. Y cuando voten al Partido Nacional en esta elección, por ahí no aparece. Que Cecilia dice que el Partido Nacional tiene problemas, yo no le veo ningún problema al Partido Nacional, por suerte. Desde adentro lo veo muy fuerte. Además, si algo... Bueno, nombraste varias veces hoy a Álvaro Delgado y a Laura Raffo. Todos se me fueron a discutir del ciclo Pero es que es electoral. Imposible, No está lo relacionado. Yo creo que si, justamente, me parece que hay un liderazgo indiscutido de Luis Lacalle Pou. No es que se impone, es indiscutido porque es legítimo, porque es ganado, porque es construido y porque es respetado.
creo que él ha apostado muchísimo justamente a esta idea de los equipos. Me parece que es lo que tanto Delgado como Rafa obviamente hablan desde ese lugar. Y me parece, una vez más, porque yo no creo que la gente sea tonta, porque yo no subestimo a la gente, que si hay un 50% de aprobación, que obviamente no se traslada 2+2, estaban hablando de lo que era lo que fue la elección de la LUC. Justamente, Gabriel, mencionabas la aprobación del presidente y cómo y cuáles fueron los resultados electorales. ¿Por qué? Porque la gente puede diferenciar las cosas. La gente no es eso que los medios de comunicación le dicen y que los medios de comunicación le ponen y que le sacan la foto. No. La gente vota por sus realidades. ¿Cuándo lo vamos a entender? O por lo menos yo tengo mucho respeto por la ciudadanía y por el electorado y no lo veo como una manada manipulable. Bueno, me voy a concentrar ahora en el tema de la opinión sobre el presidente. La opinión por el presidente se compone también de la pregunta sobre si lo apoyan en su... Porque no es sobre el presidente. La pregunta es bien clara. Sí, por eso yo la leí, ¿no? La gestión del actual gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Bueno, tiene mucho más baja la aprobación sobre temas económicos. Lo leíste tú los resultados. Estamos hablando del tema ese. Y ni que hablar que es bajísimo sobre el tema de seguridad, ¿no? Claramente. Entonces, ¿será que lo apoya por el problema de la moralidad de este gobierno? Ese será el otro factor que es el que determina el apoyo del 50%. Entonces, yo como no subestimo a la gente, no me tomo, que con los escándalos acumulados que tiene este gobierno, que ningún gobierno en mis 63 años de vida política y en mi estudio detallado, porque como yo soy venido al Uruguay y lo adopté y soy fanático, me he estudiado, nunca pasó nada parecido. Voy a decir una barbaridad, ni en la dictadura, pero claro, ahí había digamos, silencio. Entonces, por lo tanto, no aparecen los motivos. Ahí está por abajo en economía y por abajo en seguridad. Y voy a agregar otro elemento, ese sí es complejo. Un factor que puede ayudar es comparar a Delgado con Lacalle. No porque uno es abogado y el otro veterinario, no, eso es otra cosa. Sino porque son dos cosas radicalmente diferentes. Uno es un dirigente político de buen nivel intelectual, además con ese sentido de contacto que tiene desde la época que era diputado. ¿Ah? Yo no lo apoyo, ni lo apoyé nunca, ni lo hubiera apoyado. Pero vamos a entender que con todo eso, con una persona que no tiene nada que ver uno con otro, la intención de voto del Partido Nacional está igual que hace 5 años. Igual. Y bueno, justamente porque me parece que lo que no describís de Delgado es por no conocer su trayectoria política. Pasa el aviso. No, yo solamente decir que justamente para decir a Claudia, yo no subestimo a la gente, ni digo que eso sea solo manipulación, por eso puse ese ejemplo. El nivel de popularidad extraordinario, cuando uno va, discute y plantea con la gente, se puede cambiar y se transforma en una discusión completa cuando se discuten los temas en concreto y no si salís bien en una conferencia de prensa o no. Sí, yo respecto a... ¿Estoy al aire? Sí. No, respecto a eso de subestimar o no subestimar a la gente, yo creo que no hay que subestimar a los compañeros de la tertulia. Si hay algo que tenemos todos en común es que no subestimamos a la gente. De hecho, nos sacamos la camiseta política para hacer los análisis lo más objetivos posible. Así que ese punto me interesa dejarlo claro por lo que dijo Fernando. A ver, Fernanda. La camiseta. Por una alusión. La camiseta no. Por varias alusiones. No me la saco porque no es un tema de camiseteada, es un tema de principios y de valores que ojalá fuera sobre una prenda de ropa que una se saca y se pone, lo lleva un poco más adentro.